La casa estaba llena de luz y risas, de esas risas que no solo suenan, sino que envuelven, que acarician el corazón como una manta tibia, la clase de risas que una madre guarda en el pecho durante años, para los días fríos. Todo parecía perfecto. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo de oro los marcos antiguos. Los lirios blancos, mis flores favoritas, se abrían con una dignidad silenciosa en cada jarrón. Lisa, mi nieta, los había arreglado con tanto esmero que sentí ganas de llorar al verlos, no por tristeza, por gratitud, por eso que llamamos hogar. Andrew, mi primogénito, estaba en su elemento, copa de vino espumoso en mano, sonrisa encantadora y la enésima repetición de su broma favorita de los años de universidad. Rachel, mi hija, recorría la mesa con mirada crítica, girando una vela 2 milímetros a la izquierda, como si eso pudiera salvar el mundo. Daniel, su esposo, servía copas con una eficiencia mecánica, sin levantar mucho la vista. Y yo, al centro de todo, me sentía llena. 70 años. Una vida entera convertida en esta escena. 3 taquerías que construí desde cero, una casa luminosa cerca del mar, 2 hijos con títulos universitarios y una nieta que me seguía llamando abue, con la ternura intacta. Pensé, lo logré. Lo hice sola, después de que George se fue. Lo hice sin manual, sin red, sin más herramientas que mis manos. Cuando se apagaron las velas del pastel, hubo aplausos. Lisa me abrazó fuerte. Sentí su cabello rozarme el cuello. Rachel tomó fotos. Andrew brindó por mí. Daniel sonrió. Por mamá, dijo Andrew, por 70 años de fuerza, ternura y los mejores tamales de la costa oeste. Reímos todos, incluyéndome. Yo reí con ganas, y justo entonces alguien gritó desde la cocina. Abuela, ¿dónde está el cuchillo para el pastel? En el cajón junto al refrigerador, dije. Y fui. Ese fue el momento. El instante exacto en que todo cambió. No con un grito, ni con una pelea, con un susurro. Apenas abrí el cajón, sentí una mano pequeña en mi brazo. Lisa. No era una caricia, era un agarre, firme, decidido. Sus dedos se clavaron en mi piel. Abuela, no grites, me dijo con la voz hecha trizas. Solo ven conmigo. La miré. Tenía los ojos grandes, llenos de algo más fuerte que miedo. Era pánico puro, un pánico que me heló la sangre. Me guió al fondo de la cocina, cerró la puerta del lavadero. Estábamos solas. El ruido de la fiesta se volvió distante, como un eco. Lisa, ¿qué está pasando? Tienes que escapar de tus hijos. Me quedé en blanco. Pensé que no había escuchado bien, que era una broma, un error. Pero ella no sonreía, solo temblaba. Sacó su celular, lo desbloqueó con manos frías y me mostró un video. Al principio no entendí lo que veía. Era mi sala, mi alfombra, mi sofá. Pero la luz era diferente, la atmósfera otra. Andrew y Rachel estaban allí, sentados, pero no eran ellos. Eran 2 personas desconocidas, con rostros de piedra. ¿Qué harías si descubrieras que tus propios hijos planean hacerte desaparecer, mientras tú aún estás viva, lúcida y confiada? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene te dejará sin aliento. Play, dijo Lisa. La pantalla brilló, mis manos temblaban. Ella sostuvo el teléfono por mí. La fecha. Hacía 2 días. Yo había estado en la clínica con el doctor Ramírez. Una revisión rutinaria, nada más. Y ellos estaban en mi casa. Andrew hablaba. Tenemos que movernos ya. Mamá aún está muy lúcida. Rachel respondió sin dudar. Si sigue así, ningún juez aprobará nada. Hay que conseguir la tutela antes de que empiece a sospechar. Tutela. La palabra me golpeó el estómago. La sentí como un puño cerrado. Hablé con el doctor Morales, siguió Rachel. Si preparamos los documentos, fingimos algunos olvidos, unos episodios pequeños, él puede certificar deterioro cognitivo. Me faltó el aire. Apoyé una mano sobre la encimera, la otra sobre el pecho. Las piernas me fallaban. El video seguía, pero ya no oía. Solo veía, solo sentía. Sentía que me arrancaban algo. La confianza, la historia, la voz. Lisa me sostuvo del codo. Abuela, este no es el único video. Negué. No quería ver más. Porque ya sabía. Mi alma ya lo sabía. Mi cuerpo ya lo sospechaba. Los comentarios incómodos de Andrew sobre mi testamento.
Las veces que Rachel accidentalmente abría mi correo, Melissa revisando mis medicinas, Daniel tomando fotos del interior de mi escritorio. Yo había visto todo y me había dicho a mí misma, no seas paranoica, no pienses mal de tus hijos, pero ahí estaba, la prueba, la traición, el dolor más viejo y más filoso de todos. Muéstrame el resto, le dije. Nos sentamos a la mesa, el pastel olvidado, las velas apagadas, la fiesta, como si nunca hubiera existido. Lisa abrió otro archivo. Cuando desaparecieron tus aretes de zafiro y luego el talonario, supe que algo no estaba bien, susurró. Tú nunca pierdes nada. George me regaló esos aretes en nuestro aniversario número 25. Pensé que los había extraviado, que los doné por accidente con unos pañuelos viejos. Lisa presionó play. Melissa, Daniel, sentados en mi sala. Melissa hojeando documentos. Daniel girando su vaso con esa expresión vacía que nunca supe descifrar. Podemos decir que dejó la estufa encendida 2 veces, dijo Rachel. Andrew gruñó. Mejor algo más simple, un olvido, un descuido leve. Rachel contestó. Tenemos que acelerar el diagnóstico, si no, el poder notarial no pasará. Andrew se recostó, rió. Ese lugar en Santa Elena es perfecto, alejado, silencioso. Nadie la escuchará si empieza a gritar que no está loca. Ahí me rompí. Lisa pausó el video. Me miró. Ya contactaron con el lugar. Y lo supe con cada hueso, con cada arruga, con cada silencio que me tragué todos estos años. Mis hijos, mis propios hijos estaban planeando enterrarme viva, con nombre, con memoria, con voz, y ese era solo el principio. Lisa tenía las manos frías, pero su voz era la de una mujer que había tomado una decisión que le dolía. Abuela, dijo, lo que viste es solo el comienzo. Yo seguía sentada, con la espalda tensa y los brazos cruzados, como si pudiera sostenerme sola con ese gesto. El pastel en el comedor seguía intacto. Afuera la casa aún sonaba a fiesta, pero adentro el aire se había vuelto otro, más denso, más cruel. ¿Recuerdas los aretes de diamante que te dio el abuelo George en su último aniversario juntos? Esa pregunta fue como una daga. Claro que los recordaba. George me los dio una mañana de octubre, con una torpeza hermosa. Nunca fue bueno envolviendo regalos. Había puesto los aretes dentro de una taza de café, como si el amor se pudiera servir caliente. Me besó en la frente y dijo, «Eres la única mujer en este mundo con la que habría envejecido 1000 vidas». Los perdí hace 6 meses. Eso creí. Revisé cajones, bolsillos, hasta debajo del piano que nunca supe tocar, y luego lloré en silencio. No por el valor, sino porque pensé que tal vez ya no recordaba bien, que mi mente empezaba a traicionarme. Rachel los tomó, dijo Lisa. Yo la vi, por eso puse las cámaras. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Estás segura? Lisa no respondió con palabras. Sacó su celular, lo conectó al pequeño televisor de la cocina y abrió una carpeta llamada Archivo Abuela. El video comenzó sin ceremonias. Era mi sala, mi rincón de las lecturas, la lámpara de pie que George me ayudó a instalar antes de morir. Y ahí, en medio de esa calma que yo había construido con décadas de trabajo, apareció Melissa, mi nuera, agachada, registrando mis cajones como si fueran suyos. No con prisa, no con culpa, con costumbre. Abrió la caja de terciopelo gris, la que guardaba detrás de las cartas que George me escribió en la guerra, la caja que nunca mostré a nadie más. Allí estaban los aretes, los sostuvo frente a la luz, sonrió. Entonces entró Andrew, camiseta blanca, café en mano, se detuvo en el marco de la puerta, la vio. ¿Revisando otra vez las cosas de mamá? Melissa rió. Solo quiero asegurarme de que no pierda algo valioso. Últimamente está distraída. Andrew se encogió de hombros. Mamá empieza a perder la cabeza. Ayer me preguntó 2 veces cómo se llamaba el perro del vecino. Ni perro tienen. Se rieron. La imagen se congeló. No porque Lisa lo pausara, porque mis ojos ya no podían seguir. Mi corazón latía, pero era como si no estuviera en mi cuerpo, como si observara desde fuera. A una anciana a la que llamaban madre, y que ahora era motivo de chistes. Lisa puso su mano sobre la mía. No dije nada. «Hay más», dijo. Metió un USB en el televisor.
El siguiente archivo tenía solo audio. Era de la noche anterior. Estaban todos: Andrew, Rachel, Daniel, Melissa. Los reconocí por sus voces, por sus risas. La primera en hablar fue Rachel. El doctor Morales necesita ver algo concreto. No bastan olvidos, tiene que ser un episodio grave. Melissa. Si la enfrentamos, si le decimos algo fuerte, puede romperse. Eso sería perfecto. Daniel, con voz cansina. ¿Y si no lo hace? ¿Y si simplemente se queda en silencio como siempre? Rachel respondió. Entonces forzamos la orden. Lo tengo todo listo. Y Andrew, mi hijo, mi niño de rizos rubios que solía dormir abrazado a mi bata de cocina. Dijo algo que me quitó el aire. Si se va de forma natural, el seguro se reparte más limpio. Pero esto es más rápido. Silencio. Una pausa larga, como si nadie se atreviera a mirar lo que acababan de decir. Como si ellos mismos se asustaran de su monstruo. Rachel lo rompió. El viernes está bien. Morales ya confirmó. Solo hay que provocarla. Daniel agregó. El sitio en Santa Elena es perfecto. Alejado. Callado. Nadie va a oír si grita. Lisa detuvo la grabación. Me miró. Esperó mi reacción, pero yo no lloré. No grité, no dije nada. Solo pensé en George. Si él estuviera vivo, ¿habría creído esto? ¿Habría podido mirarlos a los ojos? Recordé su último aliento, su mano buscando la mía, el susurro que apenas logré oír. Prométeme que vas a vivir. De verdad, Maggie, que no dejarás que te borren. Y ahí estaba, la profecía cumplida. No por la guerra, no por la muerte, sino por mis propios hijos. ¿Qué día es hoy?, pregunté. Miércoles, respondió Lisa. ¿Y esto es para el viernes?, asintió. Tenemos 2 días. Miré alrededor, mi cocina, mis tazas alineadas, la nevera con los imanes de cada viaje, todo lo que había construido con uñas, con sueños, con fatiga, y supe lo que tenía que hacer. Llámame a Carmen, le dije. Su número está en el cajón del recibo de la luz. Lisa no preguntó por qué, no necesitaba hacerlo. Mientras ella salía de la cocina me quedé sola, mirando el mantel que bordé cuando Lisa nació, pensando en las veces que Andrew lloró en mi pecho, en cómo Rachel solía meterme flores en los bolsillos, en las cartas de George, en los aretes, en el cuchillo que nunca llevé al pastel. Mis hijos estaban a punto de borrarme, pero aún quedaban 2 días, y una mujer con 2 días puede cambiarlo todo. Yo era Margaret Whitmore, viuda, madre, pero sobre todo, mujer viva. Y no pensaba dejarme enterrar antes de tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón del despacho, el que da a la ventana, con una manta sobre las piernas y la mente girando como una licuadora encendida sin tapa. El reloj del pasillo sonaba como un latido ajeno, como si el tiempo me estuviera marcando el pulso, recordándome que tenía solo 2 días para evitar desaparecer. No podía pensar en el por qué. Eso ya no tenía remedio. Pensar en lo que fallé como madre me habría roto el alma. Así que hice lo que hacía cuando tenía 38 años, 2 niños hambrientos y una olla vacía. Pensé en lo que sí podía hacer. A las 7:02 de la mañana del jueves, marqué el número de Whittaker. Whittaker no era un abogado cualquiera. Era el único hombre que se atrevió a decirme, no firme eso, cuando George quiso poner la casa a su nombre por comodidad fiscal. Yo no lo escuché entonces, pero George me confesó años después que él y Whittaker tomaron whisky en secreto esa misma noche, porque sabían que yo lo habría firmado igual por amor. Whittaker me atendió al segundo timbre. Margaret, necesito que vengas. Hoy. Su silencio fue corto. Un tipo inteligente sabe cuándo algo no puede esperar. ¿Quieres que te represente o que te salve? Ambas cosas. Llegó a las 9:40 con una carpeta de cuero, una laptop antigua y esa manera suya de caminar como si cada paso ya estuviera ganado. Nos sentamos en la mesa del comedor. Lisa, en silencio, trajo café para los 3. Pero se quedó en la cocina, con los brazos cruzados, mirando como si fuera la guardiana de un templo herido. «Empecemos», dijo él. «¿Qué está pasando?» Le mostré los videos. No habló mientras los veía, ni al escuchar el audio. Solo al final levantó la vista y dijo: «Esto es más común de lo que crees, Margaret, pero no por eso duele menos. No vine por consuelo, Whittaker. Vine por acción.
Él asintió con firmeza. Entonces, vamos a ponernos incómodos. Necesito que me firmes autorización para mover tus activos. Todos. ¿Incluso los fondos de inversión? Especialmente esos. Él abrió su laptop. Yo fui por mi archivador. Con manos firmes comencé a entregarle documentos que guardaba como se guarda la fe, sin saber cuándo harían falta, pero sabiendo que algún día lo harían. Vamos a proteger tu cuenta principal con una cláusula de verificación de doble firma. Nadie podrá mover un centavo sin tu voz y mi firma. Perfecto. Vamos a anular el poder notarial firmado en 2019. El que dejaste en caso de hospitalización, el que Rachel y Andrew tienen acceso. Mi estómago se encogió. Lo había olvidado. Yo misma les había dado ese poder, en una Navidad donde lloré de emoción porque me regalaron un libro con fotos familiares. Anúlalo hoy. Hecho. Y vamos a rehacer tu testamento. Lo miré. Por primera vez vacilé. George no querría que los desheredara. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Tú lo quieres? Miré por la ventana. Las flores seguían intactas, la casa silenciosa y el corazón cansado. Quiero que paguen, pero no con odio. Quiero que entiendan que no me borran tan fácil. Entonces deja algo que duela donde más les arde, en el ego. Whittaker redactó una nueva versión del testamento en la que especificaba: las propiedades quedaban en una fundación para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Las cuentas de ahorro serían destinadas a becas para nietas que cuidaran de sus abuelas. Y la casa, esta casa, se transformaría en un centro de atención comunitaria, con el nombre de George y el mío. Le pedí una cláusula extra. Quiero dejar constancia escrita, con mi firma, de que ni Andrew ni Rachel fueron víctimas de abandono, pobreza ni violencia. Quiero que quede claro que no me hicieron esto por necesidad. Te voy a preguntar algo, dijo Whittaker cerrando la carpeta. ¿Estás segura de no querer hablar con ellos antes? Lo miré, lo pensé, y respondí. No les voy a suplicar que me amen, y mucho menos que me respeten. Silencio. Lisa me miró como si acabara de ver a una estatua romperse y volverse carne. Se acercó, me abrazó fuerte. Yo la abracé como quien sostiene su último trozo de verdad. A las 3:14 de la tarde ya todo estaba firmado. Los documentos se guardaron en 3 sobres distintos, uno para la notaría, uno para el juzgado y uno para mí. Cuando Whittaker se fue, me dio un apretón de manos como si firmara una tregua con mi propio pasado. Te lo prometo, Margaret, ellos no van a ver esto venir. Esa noche cenamos en silencio. Lisa calentó sopa. Yo partí pan. Antes de dormir saqué la caja donde guardaba las cartas de George. Abrí una al azar. Decía: si alguna vez sientes que el mundo gira contra ti, no corras. Párate. Gira tú también. Y así lo hice. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que escuché esas palabras, tienes que escapar de tus hijos, sentí que tal vez, solo tal vez, estaba girando en la dirección correcta. Nunca pensé que tendría que fingir demencia para sobrevivir. Yo, Margaret Whitmore, la mujer que un día vendió tamales en la calle, con 2 niños pequeños atados a su cintura, y que luego abrió 3 taquerías que alimentaron a media ciudad. Ahora tenía que actuar como si no pudiera recordar el nombre de su propia nieta. Y lo hice. Lo hice con la precisión de una actriz cansada que ya no actúa para el aplauso, sino para evitar el abismo. Todo comenzó la mañana siguiente a la firma con Whittaker. La casa estaba en silencio. Lisa se había ido a la universidad, pero antes de salir me besó la frente con una dulzura que casi me rompió. Me preparé un té y me senté en el comedor. Rachel llegó a las 10:17, puntual como siempre. Traía una bolsa con pan artesanal y una sonrisa forzada. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?», le respondí con una mirada perdida, como si la pregunta me confundiera. «¿Hoy es martes o jueves?», pregunté sin levantar la vista. Rachel parpadeó. Solo eso. Pero lo noté. Una grieta. Una mínima alerta. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, con esa actitud que antes usaba cuando Lisa era bebé y no dejaba de llorar. «Es jueves, mamá. ¿Te sentís bien?». «Ay, sí. Claro. Solo soñé raro». Media hora después, me levanté para calentar el té que se había enfriado. Me quedé frente al microondas y le pregunté con voz temblorosa: «¿Tú sabes cómo funciona esto?».
Siempre me confundo con los botones. Rachel dejó el celular lentamente. Me miró como si estuviera viendo caer una estatua. Se acercó. Marcó 30 segundos. Listo ya, dijo. Solo es presionar este botón verde, ¿ves? Gracias, mi amor, perdón. A veces me siento tan torpe. Ella sonrió, pero no con ternura, sino con lástima. Con esa clase de sonrisa que se reserva para los que están dejando de ser. Por dentro, mi corazón gritaba, pero por fuera, solo bajé la cabeza. Esa tarde, Andrew vino por sorpresa. Daniel manejaba. Melissa venía en el asiento de atrás, con lentes oscuros y una libreta de notas que no soltó en toda la visita. Yo los recibí como siempre, con galletas de avena y una sonrisa ensayada. Mientras comíamos, Andrew mencionó a Lisa. ¿Sigue yendo a esa escuela? ¿Cómo se llama? Westbury. Yo fingí pensar. Arrugué la frente y respondí. ¿No era Willow Heights? Silencio. Melissa levantó la mirada por primera vez. Daniel fingió toser. Andrew se encogió de hombros. No, abuela. Westbury. Desde hace 2 años. Ah, cierto. Claro. Qué cabeza la mía. Melissa fue la primera en hablar con ese tono. A lo mejor deberías escribirte un cuadernito con las cosas que querés recordar, Margaret. Así no te angustias. Así no te angustias. Como si yo fuera una anciana despistada que olvida dónde dejó los calcetines. Me disculpé para ir al baño. En realidad fui a la cocina. Dejé el agua hirviendo. Después la olvidé a propósito. Cuando Rachel llegó al día siguiente, notó el charco seco de agua bajo la tetera. ¿Qué pasó aquí? No lo sé, mentí. Tal vez dejé la hornalla encendida. Ella no contestó. Sacó su celular y escribió algo. Entonces supe que lo había logrado. Me creían. Creían que me estaba apagando, que el momento de actuar estaba cerca, y sin embargo, el precio que pagaba era altísimo. Cada vez que fingía olvidar el cumpleaños de Lisa, era como arrancarme un pedazo de piel. Cada vez que pronunciaba mal el nombre de George, sentía que lo traicionaba. Cada vez que dejaba las llaves en el refrigerador por error, se me partía el alma. Pero tenía que hacerlo, porque ellos no merecían mi verdad, merecían caer en su propia trampa. Una noche, mientras Daniel revisaba la correspondencia conmigo para ayudar, dejó ver de reojo un sobre Manila. ¿Esto lo querés conservar? Preguntó. No lo reconozco, dije bajando la voz. Él lo abrió sin permiso. Era el recibo del seguro de vida. Lo leyó entero. Lo dobló con lentitud. Tal vez deberíamos revisar los papeles del banco, por si hay vencimientos, dijo. Yo solo asentí como si no supiera que él llevaba semanas espiando mi caja fuerte. Esa noche, Lisa me vio llorar. No por miedo, ni por rabia, por la humillación de tener que fingir ser menos de lo que soy. ¿Estás bien, abuela? Estoy haciendo lo que tengo que hacer, dije. Lisa no dijo nada más, me abrazó, y juntas nos quedamos en silencio, escuchando la casa respirar. Una casa que me prometí no dejar vacía, una vida que me prometí no entregar en bandeja de plata, y en medio de esa oscuridad algo se encendía. No era venganza, era justicia, no era drama, era estrategia, no era olvido, era memoria perfecta. Yo era Margaret Whitmore, y les estaba dando exactamente lo que querían ver, para después mostrarles todo lo que no vieron venir. El viernes amaneció con un silencio que no era de paz, era un silencio que olía a traición. Me levanté antes de que el sol cruzara las cortinas. No necesitaba reloj. El miedo y la rabia tienen su propio despertador. Me puse el suéter de George, el gris, de cuello alto, el que usaba cuando sabía que venía tormenta. Me peiné con esmero, pinté mis labios de rojo vino y limpié cada marco de foto de la casa. No era nostalgia, era preparación. Iban a venir por mí, pero esta vez los esperaba. A las 9 en punto el timbre sonó. Respiré hondo. Fui hacia la puerta. La abrí. Y ahí estaban, los 4 jinetes del abandono. Andrew, disfrazado de hijo responsable con su traje nuevo y su mirada sobreactuada de preocupación. Melissa, con una carpeta entre manos y una sonrisa tan falsa como los documentos que escondía. Rachel, tan impecable por fuera como podrida por dentro. Y un hombre delgado con una maleta de cuero y cara de sepulturero. El doctor Morales. «Mamá», dijo Andrew, dulzón como veneno líquido.
El doctor solo quiere asegurarse de que estés bien. Es un procedimiento de rutina. Rachel agregó, acariciándome el brazo como si me hablara en mi lecho de muerte. Así todos podemos estar tranquilos. Los miré y sonreí. Pasen, les tengo algo preparado. Se acomodaron en la sala como si ya fuera suya. Melissa se sentó derecha, lista para iniciar el espectáculo. Andrew miraba todo como un ajedrecista seguro de su jaque mate. Rachel cruzó las piernas con elegancia quirúrgica. Y el doctor Morales abrió su portafolio con la calma de quien cree tener impunidad. Señora Whitmore, empezó, le haré unas preguntas sencillas. Un momento, dije. Me puse de pie. La silla crujió bajo el silencio. Fui hacia el televisor. Saqué el control. Inserto el USB. Lisa y yo lo habíamos probado 3 veces, y esta vez sería la última. Presioné play. Pantalla negra, un clic, imagen fija, y luego la voz de Rachel. El viernes está perfecto. El doctor Morales ya confirmó. Solo necesitamos un pequeño episodio, que se altere, que llore, que olvide algo frente a él. Melissa respondió. El lugar en Santa Elena ya está listo. Es remoto. Nadie la oirá si grita. Nadie. Andrew. Si se muere sola, el seguro nos sale limpio. Pero así es más rápido. Y finalmente Daniel. El cobarde ausente. Tenemos los papeles. El seguro de vida ya está listo para firmarse. Solo falta que firme uno más. El salón real enmudeció. Nadie respiraba. Solo el eco de sus propias voces, saliendo de la pantalla como fantasmas. El veneno que ellos destilaron. Ahora los envolvía. Rachel se levantó de un salto. Esto no significa nada. Es ilegal grabar sin consentimiento. La miré y caminé hacia ella. ¿Ilegal? Le susurré. ¿Cómo fingir que tu madre está loca para robarle todo lo que construyó? Ella no respondió. Sus labios temblaban, pero no por miedo, por vergüenza, aunque ya era tarde para eso. Esto es una trampa, gritó Melissa, agarrando la carpeta con torpeza. No tienen derecho. No, respondí con la voz firme de una madre que ya no llora. No tengo derecho, pero tengo memoria, y ustedes ya no tienen alma. En ese instante se abrió la puerta de la cocina. Whittaker entró primero, impecable, implacable. Detrás de él, Carlos Méndez, placa en mano, y una mirada que no admitía discusión. Unidad Especial de Protección a Adultos Mayores, dijo. Llevamos 3 semanas siguiendo sus comunicaciones, los correos, las llamadas, las visitas al doctor, Morales, todo. Tenemos pruebas, suficientes para ponerlos tras las rejas. Melissa se quedó congelada. Andrew dejó caer la copa que tenía en la mano. Rachel retrocedió, como si pudiera deshacer lo que ya estaba grabado. Y el doctor, Morales, palideció hasta parecer papel mojado. Esto es un error, murmuró. No saben con quién se están metiendo. Lo sabemos perfectamente, dijo Méndez. Usted ha firmado al menos 9 certificados falsos para internar a adultos mayores sin su consentimiento. Todos para facilitar transferencias patrimoniales, y esta familia no es la única, solo es la más patética. Entonces, la puerta de entrada se abrió una vez más, y entró Lisa, con el celular en alto, grabando, con la frente en alto, y el alma intacta. Caminó hasta mí, me tomó la mano, sus dedos no temblaban. Abuela, dijo, ya no estás sola nunca más. El inspector Méndez continuó. Gracias al testimonio de Lisa Whitmore, a la colaboración de la abogada Carmen Rodríguez y del señor Whittaker, tenemos pruebas para procesar a todos los presentes por fraude, intento de coacción legal, abuso familiar y conspiración agravada. El doctor Morales quiso levantarse. Ni un paso, ordenó Méndez. Está detenido. Melissa empezó a llorar, pero no por arrepentimiento, por miedo, miedo de perder lo que nunca le perteneció. Rachel se hundió en el sillón, vacía, pequeña, como un castillo de arena tragado por la marea. Andrew me miró por primera vez como si me viera de verdad, y en ese momento me acerqué, lentamente, hasta estar frente a él. ¿Sabes qué es lo peor, Andrew? ¿Qué? Que en el fondo yo habría firmado todo, por amor. Si solo me lo hubieras pedido sin mentirme. Pero no fue el dinero, fue la crueldad, fue ver que te importaba más mi póliza que mi vida. Él bajó la cabeza. Mamá,
¿Nos vas a perdonar? Number E, tampoco me interesa que me perdonen ustedes. Yo los parí, pero no los crié para esto. Y ya no tengo hijos, solo traidores con mi apellido. Whittaker dio un paso al frente. Inspector, podemos proceder. Carlos Méndez asintió. Rachel Whitmore, Andrew Whitmore, Melissa Whitmore, Dr. Morales, quedan detenidos. Los policías se acercaron, uno por uno los esposaron, y mientras salían, yo recogí del suelo los papeles que Melissa había dejado caer. Uno decía: Evaluación preliminar de deterioro cognitivo. Margaret Whitmore. Fechado, firmado, sellado. Lo doblé con calma, lo miré, y dije en voz alta: mentir sobre la memoria de una madre. Es el crimen más sucio que puede cometerse. La puerta se cerró, y por primera vez desde que George murió, sentí que yo también volvía a respirar. La casa quedó en silencio, pero esta vez no era vacío, era paz. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de antes, no era el silencio del abandono, era el silencio después de una verdad detonada. El inspector Méndez pidió que todos se sentaran, pero ni Melissa, ni Rachel, ni Andrew lograban sostener la mirada. Los tres estaban esposados. El doctor Morales, en un rincón, tragaba saliva como si quisiera borrar el pasado con un sorbo de aire. Y entonces llegó el golpe que ninguno esperaba. Esto no termina con ustedes, dijo Méndez con una carpeta gruesa bajo el brazo. Esta mañana, el juzgado federal autorizó el cruce de llamadas y transacciones entre el doctor Morales, varias notarías y al menos 7 familias más en distintos estados. Abrió la carpeta, sacó fotos, fechas, listas de propiedades transferidas bajo poder notarial sospechoso, grabaciones de audio, capturas de correo. Doctor Morales, continuó. Usted ha participado en al menos 9 casos confirmados de falsificación de diagnósticos para facilitar el robo de patrimonio a personas mayores. En todos los casos hubo un patrón común: diagnóstico falso, internación involuntaria, venta rápida de bienes, división entre cómplices familiares. Y todos los caminos llevan a usted. Morales apenas podía parpadear. Melissa se giró, incrédula. Rachel soltó un suspiro ahogado. Y Andrew bajó la cabeza. Por primera vez parecía darse cuenta de la magnitud. ¿Y yo?, preguntó Daniel, que acababa de ser traído esposado. ¿Yo qué tengo que ver? Méndez ni siquiera lo miró. Solo sacó un documento. Firma tuya. Traslado de una mujer de 84 años a un centro de reposo en Veracruz. Ella falleció 2 semanas después. La casa fue vendida 3 días antes de su muerte. ¿Te suena? Daniel enmudeció. Lisa me apretó la mano con fuerza. Yo no podía apartar la vista de lo que oía. Porque de pronto ya no se trataba solo de mí. Éramos muchas, muchas madres, muchas viudas, muchas mujeres con historia, con memoria, con derechos, y todas pisoteadas por el mismo mecanismo de engaño, por los mismos rostros que alguna vez amamos. Lo de ustedes no fue un error, dijo Méndez. Fue una estructura, un negocio, una industria de la traición. Yo sentí cómo algo en mi pecho se despegaba, un nudo, una sombra, porque de pronto ya no era una madre rota, era testigo de algo más profundo, y, quizás, parte de la última pieza que lo haría caer. Rachel lloraba, pero no por mí, no por arrepentimiento, sino por saberse atrapada. Melissa no decía palabra, no pestañeaba, la carpeta que tanto cuidó ahora yacía en el suelo, abierta como su mentira. Andrew se hundía, hundido en ese lugar donde ya no se es hijo, ni víctima, ni culpable, sino solo eco de lo que pudo ser. Méndez cerró la carpeta. Gracias, señora Whitmore, me dijo, mirándome a los ojos. Gracias por no quedarse callada, gracias por romper el ciclo. No supe qué decir, solo asentí, porque en el fondo sabía que esa noche lo que se derrumbó no fue mi familia. Fue algo más vasto, más oscuro, un sistema que contaba con que las mujeres como yo se callaran. Pero yo no me callé, yo puse una cámara, yo fingí olvidar, yo esperé el viernes, y lo convertí en el principio del fin. La verdad no solo me salvó, expuso a toda una red de hienas disfrazadas de hijos, y en esa noche de aire frío y justicia caliente, entendí que mi historia no era una historia de traición, era la historia de una mujer que recordó a tiempo, y le enseñó al mundo que no hay memoria más poderosa,
que la de una madre herida. Justo cuando creí que lo había visto todo, que no quedaba espacio para más grietas en mi pecho. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Verónica, la mujer que fue esposa de Andrew durante 5 años, la madre que casi fue mi nuera, hasta que desapareció sin una palabra más que un correo frío y una firma en los papeles del divorcio. Entró despacio, con los hombros rectos y los pasos medidos. Había perdido peso. Llevaba el cabello recogido, salpicado de canas que no intentaba ocultar. Pero en su mirada, había hierro. Andrew levantó la vista y se quedó sin aire. Tú, susurró. Verónica lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en mí. Señora Whitmore, dijo. Perdón por no venir antes, pero tenía que estar aquí hoy. Nadie se movía. Melissa tragó saliva. Rachel miró a otro lado. Daniel bajó la cabeza. Tú no tienes nada que ver con esto, masculló Andrew, incómodo. No es tu familia. Verónica giró lentamente hacia él y soltó la primera bomba. Yo fui el ensayo, la primera víctima, antes de que tuvieras la osadía de girarte contra tu propia madre. Las palabras cayeron como cuchillas. No hubo dramatismo, solo verdad, cruda, afilada, inapelable. Tú me lo quitaste todo, continuó Verónica. Mi cuenta de ahorros, las joyas de mi abuela, los títulos del coche, y cuando terminaste de vaciarme, dijiste que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda. ¿Sabes a quién llamó Andrew para hacerme evaluar? Miró al inspector Méndez. Al mismo doctor, Morales. Un susurro recorrió la sala. No de palabras, de incredulidad. Andrew empezó a sudar. Eso no es verdad, dijo sin convicción. Tú firmaste todo. Verónica dio un paso al frente. Sacó un documento de su bolso. Falsificaste mi firma en este traspaso de propiedad, y cuando me fui dijiste que estaba huyendo de una crisis mental. Pero yo no huía, yo sobrevivía. Lisa la miraba como si viera a una heroína, y yo sentí que el aire me volvía al cuerpo. Durante años callé, dijo Verónica, por miedo, por vergüenza, por pensar que tal vez había sido culpa mía. Pero cuando vi tu rostro, señora Whitmore, en las noticias del caso preliminar, supe que tenía que regresar. Andrew se desplomó en la silla. ¿Por qué ahora?, musitó. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque lo que hiciste esta vez no fue a una mujer que amabas mal, fue a la mujer que te dio la vida, te dio todo, y tú solo devolviste traición. El inspector Méndez tomó el documento de Verónica. Esto confirma el patrón. Andrew Whitmore no es solo cómplice, es reincidente. Y tú, Morales, no tienes cómo explicar otro diagnóstico fraudulento. Rachel tapó su rostro. Melissa susurró una maldición. Daniel ya no levantaba la cabeza. Verónica se acercó a mí. Tomó mis manos. Y allí, en ese gesto tan pequeño, sentí un terremoto. Usted no está sola, me dijo. No más. Esta vez todos van a ver, van a saber. No lloré. Pero una lágrima caliente me cruzó la mejilla sin permiso. Verónica volteó hacia todos. No se puede enterrar la dignidad de una mujer viva. No se puede robar la historia de alguien que aún respira. Y ustedes se metieron con la madre equivocada. La sala, por primera vez, estaba del lado correcto de la historia. Yo respiré hondo y dije lo único que quedaba por decir. Bienvenida de vuelta, Verónica. Y gracias por volver cuando ya nadie regresaba. Esa noche no se rompió algo, se reconstruyó, y todas las mujeres presentes, heridas, pero de pie, supimos que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega caminando despacio, con el pelo canoso, los ojos en alto y la verdad en la mano. Todo comenzó con algo pequeño, una intuición, una sensación vaga, como una corriente helada que le recorre la espalda a una persona cuando algo no encaja, y aún no sabe por qué. Lisa no me lo dijo enseguida. Tardó semanas en armarse de valor. Pero cuando por fin habló, lo hizo con la claridad de quien ha cargado demasiado en silencio. Estábamos sentadas en la cocina, las luces bajas. La tetera zumbaba, pero nadie la escuchaba. Abuela, te tengo que contar algo, pero necesito que no te enojes, ni te asustes. ¿Qué pasó, mi niña? Lisa respiró hondo. Todo empezó con los aretes de zafiro. ¿Te acuerdas? Los que el abuelo George te dio en su aniversario número 25. Claro que me acuerdo. Pensé que los había perdido. Lisa negó con la cabeza. No, abuela.
Yo los vi en la cartera de Rachel. Estaba abierta sobre la cama. Fui a buscar un peine y ahí estaban, en una bolsita. Cuando me vio, la cerró rápido. Me dijo que te los iba a llevar a limpiar, pero tú nunca le diste permiso, ¿verdad? Negué en silencio. Sentí un escalofrío. Pensé que podía ser un malentendido, dijo Lisa. Pero luego desapareció tu talonario y nadie se preocupó. Solo dijeron que seguramente lo habías perdido. Me miró a los ojos. Abuela, tú nunca pierdes nada. Bajé la vista. Era cierto. Y después, un día, escuché a Andrew por teléfono. Estaba en el estudio. Creía que estaba sola en casa. Dijo algo como, ya casi la tenemos. El diagnóstico va a pasar. Solo hay que hacerla parecer confundida un par de veces más. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. No lo podía creer. Me quedé congelada. Pero algo en mí, algo gritó que tenía que hacer algo. ¿Y qué hiciste, mi amor? Compré 2 cámaras pequeñas con mi dinero. Las escondí en la sala y en el escritorio. Les dije que eran para vigilar los mapaches del jardín. A nadie le importó. Hizo una pausa. Su voz bajó. Y empecé a grabar todo. Las conversaciones, las reuniones cuando tú ibas al doctor, las cosas que decían, abuela, eran como de película. No te veían como una persona. Te veían como una propiedad. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. ¿Y tú sola con todo eso? Fui con el inspector Raúl Gómez, dijo, sin decirle quién era. Le mostré un video corto. Él me preguntó si era un caso de abuso familiar. Yo le dije que no sabía, pero que temía que sí. Y me dijo, si hay pruebas, podemos intervenir, pero necesitamos más. Lisa abrió su mochila, sacó una carpeta, la puso sobre la mesa. Aquí están todos los videos, las fechas, los movimientos bancarios que logré rastrear y hasta una copia del correo donde Melissa consulta a una clínica de reposo sobre ti. Me quedé en silencio. ¿Por qué lo hiciste, Lisa? Se encogió de hombros. Porque tú me criaste, tú me diste todo lo que soy, y yo no podía quedarme viendo cómo te desaparecías viva. Me levanté, la abracé y lloré. No por tristeza, sino porque descubrí que aún me quedaba una aliada, una nieta que no solo me amaba, sino que me veía. Esa noche no dormí. Revisé cada video, cada audio. Escuché a Andrew reír mientras decía, si firma sin entender, mejor, más limpio. Vi a Rachel planear el momento exacto para que el doctor Morales viniera, y escuché a Daniel murmurar, con suerte se cae sola, nos ahorra problemas. Pero lo más fuerte fue ver a Lisa, oculta detrás de una pared, grabando, temblando, pero firme. Mi nieta era la única que aún sabía quién era yo, y gracias a ella todo comenzó a girar a mi favor, porque cuando el amor se combina con el coraje, ni los traidores más cercanos pueden detener la verdad. Entré al tribunal con las piernas temblorosas, pero con el corazón en alto. Whittaker iba a mi lado. Lisa me sostenía el brazo, no por debilidad, sino como un pacto, un juramento silencioso. No estás sola, abuela. La sala estaba llena, más de lo que esperaba. No solo estaban Andrew, Rachel, Melissa y Daniel. En el banquillo, bien peinados, ojos bajos, abogados caros. También había cámaras, periodistas. Y en la tercera fila vi a Janet, viuda de un caso anterior. Vi a la señora Rosa, que una vez me dijo que su hijo le quitó la casa y la encerró en un garaje. Vi a mujeres mayores, con el rostro curtido, la mirada rota, los hombros aún firmes. No era solo mi caso, era el caso de todas nosotras. El juez pidió silencio. Whittaker se levantó, con la misma calma que mostraba cuando me ayudaba con las cuentas hace 10 años. Su señoría, dijo, lo que vamos a mostrar no es solo evidencia, es una radiografía de una enfermedad silenciosa que se propaga entre familias, una forma de violencia que no deja moretones visibles, pero que mata igual. Y entonces hizo un gesto. Lisa conectó la computadora al proyector. El primer video apareció. Andrew, mi hijo, diciendo, si conseguimos que firme el Nuevo Testamento antes del chequeo, mejor. Después, que digan lo que quieran. Melissa, mirando mi joyero. Hay cosas que ni usará más. ¿Para qué dejarlo todo juntando polvo? Rachel, con frialdad. Una caída leve, una confusión, un diagnóstico. Así de fácil. Lo hacen todos.
El silencio fue absoluto, ni siquiera se escuchaban las respiraciones, y de pronto, una voz en la sala. Yo también pasé por eso. Todos voltearon. Era Verónica. Había solicitado testificar, y el juez, conmovido, lo permitió. Se paró frente a todos. Flaquita, cabello recogido. Pero la voz era acero. Andrew Whitmore me dejó sin casa, sin auto, sin cuentas. Dijo que el negocio era solo un juego de niños, y luego transfirió todo a su nombre. Después me dijo que era mejor que me callara, por el bien de su reputación. Respiró y agregó: lo que le hizo a su madre, yo ya lo había vivido, solo que conmigo no había nadie grabando. Otras mujeres pidieron la palabra, una a una, testigos, víctimas. Whitaker volvió a hablar. La señora Margaret Whitmore no solo fue traicionada, fue diagnosticada falsamente, se intentó aislarla, se planeó lucrar con su muerte. El abogado de mi hijo intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Aquí se callan todos, dijo, porque esta vez la que habla es ella. Me miró y asentí. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. Señoría, dije, no vengo a pedir justicia solo para mí, sino para todas las madres, las abuelas, las mujeres que fueron convertidas en estorbos por los mismos hijos que criaron. Vi a Andrew. No levantó la mirada. Durante años creí que el amor de una madre era suficiente, pero aprendí que sin límites, ese amor se convierte en permiso para abusar. Se me quebró la voz. Solo un segundo. Hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como una mujer que sobrevivió a la peor de las traiciones, la de la sangre, y que decidió hablar no para vengarse, sino para que ninguna otra vuelva a callar. El juez bajó la cabeza, tomó nota, y dijo: se admite la totalidad de las pruebas. La Corte procederá con la imputación de cargos por fraude agravado, intento de coacción legal, falsificación de documentos médicos y conspiración para el despojo patrimonial. Y luego, algo inesperado. Lisa se levantó. Su señoría, dijo. Yo también quiero decir algo, solo una frase. El juez asintió. Mi abuela no solo me crió, me enseñó a no temerle a la verdad, y yo le creo más a su memoria que a todas las mentiras que escuché en esta sala. El público aplaudió. El juez golpeó con el mazo. ¡Orden! Pero... Gracias, señorita Whitmore. Yo me dejé caer en el asiento. Sentí algo que hacía años no sentía. Respiré hondo y supe que, al fin, mi voz se había escuchado. Yo pensaba que el momento más difícil ya había pasado, que mostrar los videos, enfrentar a mis propios hijos y verlos esposados sería el final del camino. Pero estaba equivocada. El verdadero final llegó en forma de voz, pequeña, temblorosa, pero imposible de ignorar. Lisa, mi nieta, la niña que cargué en brazos cuando su padre se olvidaba de recogerla del colegio, la misma que se quedaba dormida en mi pecho mientras le cantaba boleros al oído, la que me preguntó, con 6 años, si su papá aún me quería. Ella se levantó de su asiento, vestía sencillo, un suéter beige, jeans oscuros, cabello recogido en una trenza, pero su postura era la de alguien que ya no necesitaba disfrazarse de niña para hablar con verdad. El juez notó el movimiento y le dio la palabra con un gesto. Lisa respiró hondo y caminó hacia el centro de la sala. Sus pasos hacían eco, no porque fueran fuertes, sino porque toda la sala había enmudecido. Nadie respiraba. Y entonces Lisa habló. Mi nombre es Lisa Whitmore. Soy la nieta de Margaret. Hizo una pausa. Miró hacia donde estaban Andrew y Rachel, y continuó. Y nunca pensé que tendría que decir esto. Pero mi papá y mi tía traicionaron la sangre que los trajo al mundo. Alguien jadeó. Un murmullo. El juez no lo interrumpió. Vi a mi abuela ser tratada como una carga, como un problema que debía resolverse en silencio. Lisa se giró. Me miró. Yo sostenía mis manos en el regazo, pero por dentro me temblaban las entrañas. Vi cómo le hablaban como si ya no valiera nada. Vi cómo revisaban sus cajones, cómo hacían planes para borrarla, mientras ella aún respiraba, aún cocinaba para ellos, aún los llamaba mis hijos. Lisa tragó saliva, y entonces, con una voz que nunca le había escuchado, firme y clara, dijo: y sin embargo, mi abuela nunca los odió, nunca quiso vengarse, nunca levantó la voz, porque ella sabe algo que ellos no entienden.
Lisa miró directo al juez, a los abogados, a los presentes. El poder de una mujer mayor no está en gritar, está en recordar, está en elegir con quién compartir el pan, con quién sí y con quién nunca más. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Lisa no temblaba, ni un poco. Y por eso, aunque ellos tenían abogados, grabaciones falsas, diagnósticos amañados, ella ganó, no por rabia, no por castigo, sino porque nunca dejó de ser humana. Volvió a verme, porque ella eligió la verdad, y la compasión, y la justicia, no solo para ella, sino para todas, y ahí, en medio de esa sala de mármol frío y leyes secas, algo se quebró, no en mí, en todos. El juez bajó la mirada. Uno de los policías limpió una lágrima. Incluso Whittaker, tan sereno siempre, apretó los labios. Yo me levanté y caminé hacia Lisa, lenta, pero decidida. La abracé y le susurré: «Gracias, mi niña. Tú me devolviste la voz, pero hoy tú hablaste por todas nosotras». Y entonces lo supe, que el ciclo se había roto, que el silencio había terminado y que una nueva generación con voz propia y memoria viva estaba lista para no dejarse nunca más, porque ese día no ganó una abuela, ganó la dignidad y la verdad. No sentí alivio, tampoco alegría. Cuando el juez leyó la sentencia, lo único que sentí fue un silencio antiguo, como si algo dentro de mí, muy al fondo, hubiera estado esperando ese momento por años. Y ahora que había llegado, simplemente cayó. Andrew Whitmore, condenado a 16 años de prisión efectiva. Rachel Whitmore, 20 años sin derecho a reducción. Melissa Whitmore y Daniel Hartley, bajo investigación formal por conspiración, fraude y coautoría en tentativa de homicidio. La sala no celebró. Nadie aplaudió. Solo el sonido seco de los lápices y las teclas de los periodistas. Y la voz del juez que parecía querer que aquello terminara tan pronto como fuera posible. Miré a mis hijos, a los que parí, a los que amamanté con mis propias manos cuando George estaba en la guerra, a los que cargué cuando tenían fiebre, a los que enseñé a usar el cuchillo y tenedor, a los que leí cuentos hasta quedarme dormida a su lado. Ahora no podían mirarme. Ni uno solo alzó la vista. Rachel tenía el rostro cubierto de maquillaje, pero no podía ocultar el temblor de sus labios. Andrew se había aferrado al banco como un náufrago a su última tabla. Melissa movía los dedos como si quisiera rascarse el alma. Y Daniel simplemente desapareció en su propia sombra. Pensé en el primer día que Andrew caminó, en cómo Rachel me regaló un dibujo diciendo «Mamá reina». Y ahora, esos mismos niños habían conspirado para declararme loca, para robarme, para enterrarme viva. Pero no lloré, no porque no doliera. Duele. Duele como la mordida de un perro que tú misma criaste. Duele como ver tus propias manos sostener el cuchillo que otro clavó. No lloré porque, en ese momento, entendí algo más profundo. No todo lo que se rompe se puede reparar, pero todo lo que duele merece justicia. Lisa me tomó la mano, su palma, tibia, su pulso, firme. El juez terminó la lectura de sentencia. La sala se vació lentamente. Yo no me moví, me quedé ahí, mirándolos. A los 4. Uno por uno se levantó. Custodiados por oficiales, pasaron a mi lado. Andrew bajó la mirada. No dijo nada. Rachel giró levemente la cabeza como esperando una última palabra. Melissa intentó fingir altivez, pero sus talones tropezaron. Daniel no giró. No hizo falta. Ninguno tuvo el coraje de mirarme a los ojos, porque sabían que no me vencieron, que su plan tan meticuloso, tan frío, terminó siendo su condena. Sabían que la anciana que creían desechable tenía más fuerza que todos ellos juntos, no en los músculos, no en los gritos, sino en la verdad y en la memoria. Cuando por fin salimos de la sala, el sol ya se estaba escondiendo. La luz de la tarde se colaba por los ventanales como si quisiera abrazarme. Whittaker me ofreció su brazo. Yo lo tomé. Lisa caminó a mi lado, y por primera vez sentí que mis pasos no eran pesados, eran pasos de alguien que ha caminado por el infierno y ha vuelto con el alma en pie. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Lisa. Tardé unos segundos en responder. Number, pero estoy en paz, y eso vale más que cualquier victoria. Nos detuvimos en las escaleras del tribunal. Una madre, su nieta
y un abogado que se había convertido en el guardián silencioso de una causa más grande que él. Detrás de nosotros quedaban los escombros del engaño, de la ambición, de una familia que se perdió por olvidar lo que es amar. Delante no lo sabía, no tenía un plan, solo una certeza. Nunca más me callarían, ni a mí, ni a ninguna mujer mayor que fue silenciada por amor. Y si este juicio no borró mi dolor, al menos lo volvió digno. Y eso, para una madre, es todo. Me desperté antes que el sol, ya no por insomnio, ya no por temor, sino por costumbre y por alegría. La casa está en silencio a esa hora, pero no es un silencio que asusta. Es un silencio suave, de esos que te arropan, de esos que solo conocen quienes, después de tanto ruido, aprenden a escuchar su propio latido. Lisa duerme en la habitación de al lado. Ya no tiene miedo de cerrar la puerta. Y yo ya no siento necesidad de vigilarla en la noche. Nos cuidamos de otra forma ahora, con desayuno caliente, con notas en la nevera, con libros prestados y miradas que lo dicen todo sin palabras. En la cocina, el hervidor de agua silba, las tostadas saltan, y el aroma del café recién hecho llena los rincones como una plegaria antigua. Antes, en esta misma cocina, lloré en silencio. Ahora, río bajito, mientras unto mermelada de mora sobre el pan y pienso qué flores pondré hoy en la ventana. Mi vida ha cambiado, pero más que cambiar, ha comenzado. Hace exactamente un año, salí del tribunal con la espalda recta y el corazón lleno de cicatrices. Hoy, esas cicatrices no duelen, son parte de mí, como las arrugas en mis manos, como las canas que ya no intento esconder. Las miro y digo, sobreviví. El escritorio donde antes llevaba cuentas, donde firmaba cheques, donde discutía contratos que otros querían que no entendiera, ahora es la sede de algo más grande, la Fundación Aurora. Un nombre que Lisa eligió. Porque después de la noche más oscura siempre llega la aurora, me dijo. Y así ha sido. Cada lunes, mujeres mayores llegan con sus carpetas, sus cartas legales, sus bolsos gastados y sus ojos temblorosos. Algunas tardan en hablar. Otras solo necesitan un abrazo. Todas tienen una historia que en algún punto se parece a la mía. Una casa vendida sin aviso, una cuenta bancaria vaciada por un hijo confiable, una firma manipulada, un «usted ya no entiende, abuelita», dicho con desprecio. Pero aquí, ninguna se va sin ser escuchada. Aquí, cada mujer vuelve a tener nombre, vuelve a tener voz. Lisa se ha convertido en mi sombra luminosa. Estudia derecho con una pasión que me emociona. A veces la veo discutir en voz alta con libros abiertos en la mesa del comedor. Me recuerda a mí hace 50 años, solo que más valiente, más clara, más libre. Abuela, me dijo un día, no quiero que ninguna mujer tenga que pasar lo que tú pasaste. Y lo dijo con una fuerza que no le conocía. Entonces supe, no solo había salvado a mi nieta, había salvado a otra versión de mí. Nuestra casa ya no tiene cámaras ocultas, pero sí tiene fotos nuevas en las paredes. La primera abogada beneficiada por Aurora. Una madre recuperando la escritura de su terreno. Una mujer de 82 años, sonriendo con su perro en brazos después de recuperar su pensión. Yo me despierto con ganas. Me visto con ropa cómoda y digna. Camino hasta la playa cada viernes. Leo a Rilke. Cosecho tomates en el jardín trasero. Y los domingos, Lisa y yo cocinamos juntas. No hay lujos, ni falta que hacen. Hay paz. Y esa, amigos míos, no tiene precio. A veces la gente me pregunta si perdoné. Y yo no sé qué responder. Perdoné a Andrew, a Rachel, a Melissa que decía amarme y me robaba mientras dormía. No lo sé, solo sé que ya no me definen, ya no me habitan, ya no me roban el sueño. Les deseo conciencia. Y ojalá algún día, paz. Yo elegí vivir. Y eso, para alguien que estuvo a punto de ser silenciada, ya es una forma de justicia. La Fundación Aurora recibe más llamadas cada semana. Mujeres de todo el país, mujeres que alguna vez creyeron que ya no tenían nada. Ahora tienen algo que ni el dinero, ni la ley, ni los herederos pueden robarles. Su historia, su valor, su dignidad. Lisa organiza talleres. Yo escribo cartas a mano, respondemos juntas. A veces lloramos con las historias que nos cuentan, otras veces reímos. Como esa vez que una señora de 91 años nos dijo, a mis 91, por fin me compré el vestido rojo que mi hijo siempre odió. ¿Quieren una foto? Sí, la queremos.
y la imprimimos, y la pegamos en el muro de la entrada donde dice: aquí las mujeres no envejecen, florecen. Por las noches, salgo al patio con una manta. Me siento en la mecedora que era de George. Miro las estrellas, a veces pienso en él, y le hablo. ¿Ves, George? Tu Margaret no desapareció. Tu Margaret venció, y ahora enseña a otras a hacer lo mismo. Entonces cierro los ojos, y juro que lo escucho reírse. Su risa antigua, burlona y dulce, como diciéndome: ya era hora, mujer. Y sí, ya era hora, de vivir, de sanar, de empezar incluso a los 79, porque nunca es tarde, cuando el alma vuelve a casa. Cada vez que cruzo la puerta del Centro Aurora, siento algo muy parecido a lo que sentí cuando abracé por primera vez a mi hijo Andrew. Una mezcla de miedo, esperanza y fe. Fe en que el amor puede empezar de nuevo. Fe en que hay vidas que, aún rotas, se pueden tejer de nuevo. Pero esta vez no es solo mi vida. Esta vez hay muchas otras mujeres, con sus cuerpos cansados, sus miradas aún alertas y sus historias marcadas por silencios que nadie quiso escuchar. Y lo más hermoso es esto: ya no estamos solas. Verónica fue una de las primeras en quedarse después de la tormenta. Tras declarar en el juicio, no volvió al anonimato, no huyó, no se escondió, se quedó. Un mes después de la sentencia, entró por la puerta del centro con una carpeta en la mano y me dijo: quiero ayudar, aunque sea haciendo café. No fue solo café, fue calor, fue abrigo, fue presencia. Verónica ahora coordina el grupo de apoyo en la casa temporal para mujeres sin hogar, tras perderlo todo a manos de sus hijos o parejas. Ella las recibe con voz serena, les prepara sopa y, sobre todo, les cree. A mí también me dijeron que era mi culpa, les dice. A mí también me hicieron dudar de mi memoria, pero no era que yo olvidara, era que me estaban robando. Yo la observo, muchas veces en silencio, y pienso: qué forma más hermosa de volver a la vida, no desde la rabia, sino desde la ternura. Después está Rosa, la señora Rosa Gómez, 70 años, manos fuertes como ramas secas, una espalda que se encorvó más por las humillaciones que por la edad. Rosa vivió 10 años con miedo de cambiar la cerradura de su casa. Su hijo, con un tono educado, con modales impecables, entraba y salía como dueño. Revisaba su comida, sus cuentas, su teléfono. Le decía que lo hacía por su bien. Y ella lo creyó, durante 10 años, hasta que vio nuestro video en internet, hasta que escuchó mi voz diciendo: no somos viejas locas, somos mujeres que recuerdan demasiado. Rosa viajó en autobús desde Morelia. Llegó con una maleta de tela, un poco de miedo y una decisión firme. Quiero mi casa, mi llave, mi puerta. Quiero elegir a quién le abro y a quién no. El día que cambiamos la cerradura fue un acto pequeño. Un clic, un giro, una llave nueva. Pero para Rosa fue un terremoto. Volvió a dormir con la puerta cerrada, sin miedo. Y desde entonces empezó a escribir poemas, en hojas recicladas, con tinta azul. Los deja a veces pegados en las paredes del centro. Mi favorito dice: hoy abrí la puerta solo para oír cómo suena cuando la libertad entra a tomar el té. Y así, entre historia e historia, el centro se fue llenando de vida. Tenemos una huerta compartida ahora. Cultivamos albahaca, romero, lavanda. Las plantas no se quejan si las tocas con las manos sucias, dijo una vez Carmen, otra sobreviviente. Solo crecen. Carmen tiene 83 años. Y sí, las plantas con ella florecen más rápido. Organizamos clases de tejido, talleres de cartas legales, charlas con psicólogas que saben escuchar sin juzgar. Y cada tanto, solo nos reunimos a tomar mate o café, contar chismes viejos y reírnos de lo imposible. Lisa, mientras tanto, ya está por terminar su segundo año de Derecho. La veo ir y venir con libros bajo el brazo, audífonos en los oídos y una energía que me contagia. Cuando llega, me besa en la frente, me pasa un resumen de lo que aprendió y me pregunta: ¿sabías que hay una ley de 1965 que nadie usa pero que puede salvar a cientos de mujeres? No, mi amor, pero cuéntame todo. Y me cuenta, y yo escucho, y entre las dos tejemos futuro. A veces nos preguntan por qué seguimos, por qué no simplemente nos retiramos a descansar. Y la respuesta es simple: porque hemos vuelto a la vida, y cuando se vuelve a nacer tan tarde, cada minuto cuenta, cada gesto importa,
cada palabra deja huella. Una tarde, mientras acomodábamos mantas en el salón del centro, Rosa me dijo: Margaret, yo antes era una mujer con miedo, ahora soy una mujer con historia, y quiero contarla antes de irme. Le tomé la mano, la apreté. Entonces quédate un rato más. Tenemos tiempo, y hay muchas tazas de té por compartir. La vida, al final, no volvió a ser la misma. Fue mejor, porque aprendí que hay paz que no viene del perdón, sino de la justicia, que hay amor que no nace del parentesco, sino de la elección, y que hay familia, como Verónica, Rosa, Carmen, Lisa, que no lleva tu sangre, pero te devuelve el alma. Esta mañana desperté con el canto de un mirlo en la ventana. No había prisa, no había relojes corriendo detrás de mí. Solo la luz suave entrando por las cortinas y el murmullo del viento moviendo las hojas del limonero. Lisa ya estaba en el jardín, agachada junto al parterre de lavanda, su cabello suelto, revuelto por la brisa, y sus manos hundidas en la tierra tibia. Yo la observé desde el marco de la puerta, con una taza de té entre las manos y una paz que no conocía desde hace años. Hace exactamente 12 meses yo era otra, un cuerpo cansado, un corazón partido, una madre que aún se preguntaba en qué momento sus hijos dejaron de verla como madre y comenzaron a verla como obstáculo. Pero hoy soy Margaret Whitmore, una mujer de 79 años, una madre de sí misma, una sembradora de vida. ¿Vamos a plantar las begonias hoy?, me preguntó Lisa al verme bajar los escalones. Sí, hija, las begonias merecen el sol de esta hora. Nos pusimos a trabajar juntas, sin hablar mucho, solo compartiendo silencios que no pesan, que no duelen, que abrigan. Detrás de nosotras se alzaba el pequeño invernadero que construimos con las otras mujeres del Centro Aurora. Cada una donó algo. Rosa trajo las estanterías, Verónica las macetas antiguas, Carmen los frascos de semillas, yo puse las manos, y Lisa la idea. Allí crecen las tomateras, las caléndulas, la menta, los ajíes pequeños. Todo tiene nombre, todo tiene historia. Este tomate lo sembró doña Teresa el día que volvió a reír, decimos. Esa planta de lavanda la trajo Elena cuando escapó de su hijo que la encerraba con llave. Cada raíz en esta casa es una prueba de resistencia. Cada flor es una promesa de que es posible volver a empezar. Después de regar, nos sentamos en el porche. Lisa me alcanzó un cuaderno, el mismo en el que escribo cartas que nunca envío. ¿Qué le escribirás hoy, abuela? A mí misma, a la que tenía miedo, a la que aguantó más de lo que debía, a la que no sabía que merecía algo mejor. Escribí: querida Margaret, hoy el sol no pesa, el jardín florece sin pedir permiso, y tú, por fin, te sentaste a mirar sin pensar en todo lo que falta. No estás sola, estás contigo. No lloré al escribirlo, tampoco sonreí, solo sentí eso tan esquivo que durante años me negaron. Eso que no se compra ni se hereda, tranquilidad. Más tarde, Verónica vino con pan casero. Rosa trajo mermelada de guayaba. Carmen, su termo de té de anís. Nos sentamos en la sombra del nogal. Lisa les leyó su último trabajo de la universidad. Era sobre los derechos civiles de las personas mayores. Una abogada escribió que los mayores de 70 pierden poder. Yo pienso que recién lo descubren. Rosa aplaudió. ¡Amén, niña! Y todas reímos. Esa risa sin miedo, sin permiso, esa que solo se suelta cuando el alma se sabe en casa. Mientras recogíamos las tazas, Lisa se acercó y me dijo: ¿te arrepientes de haberlos dejado atrás? Sabía que hablaba de Andrew y Rachel, mis hijos de sangre, mis hijos ausentes. Pensé en sus rostros, en sus traiciones, en sus silencios, y luego miré las begonias, las manos de Lisa, la mesa llena de mujeres que me llamaban Margaret con respeto, no con lástima. No, le respondí. Perdí 2 hijos, pero me encontré a mí misma. Y eso, querida mía, es haber ganado. No había odio en mi voz, solo la certeza de haber cruzado un puente que parecía imposible. Pero lo crucé, a pie, con miedo, con llanto, pero lo crucé. Esa noche, antes de dormir, caminé descalza por el jardín. Las estrellas eran muchas, el aire olía a tierra mojada. Me detuve frente al rosal nuevo. Era el primero que planté sola, después de todo. Le hablé bajito. Gracias por no morirte, por aguantar las heladas, por florecer,
y sentí que, de algún modo, me hablaba de vuelta. Tú también, Margaret. Tú también floreciste. Cerré los ojos, y por primera vez no pedí más. No deseé menos. Solo estuve, simple, presente, mía, al fin. La lección final de mi vida. Perdí a 2 hijos. Fui traicionada por quienes creí que serían mi todo. Y durante mucho tiempo pensé que me quedaba sola, vieja, frágil, invisible. Pero estaba equivocada. Descubrí que, cuando te empujan hasta el fondo del dolor, hay algo que nadie puede quitarte: la compasión. Fue el amor. No el que recibí, sino el que aprendí a darme. Lo que me salvó. Elegí no vengarme. Elegí renacer. Elegí reconstruir mi vida con las mismas manos que otros intentaron atar. Aprendí que nunca se es demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca se es demasiado débil para levantarse. Y nunca se está realmente sola si todavía puedes amar, aunque sea a una flor, a un rincón de casa o a una mano temblorosa bajo la luz del atardecer. Mi historia no trata solo de pérdida. Es una historia de valor. Un mensaje para todas las personas mayores que han sido tratadas como una carga. No eres invisible, no eres inútil, eres memoria, eres raíz, eres sabiduría. Me llamo Margaret Whitmore. Antes callaba. Hoy hablo. Y si estás leyendo esto, no te rindas, porque incluso desde el corazón más herido pueden florecer las flores. Si esta historia te tocó el alma, déjame un comentario. No estás sola. Y tu voz también merece ser escuchada. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste que ponerte de pie por ti misma, aunque doliera? Suscríbete para más historias como esta, porque esto no es solo un video, es un espacio para todas las Margaret que aún no se atreven a hablar. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.